Hola, en este video vamos a continuar haciendo verificación de identidades trigonométricas a partir de nuestro formulario trigonométrico. Vuelvo a recordarte, los procedimientos que yo te muestro son solamente una alternativa. Tú podrás encontrar a partir de tu práctica personal algunos mecanismos quizá mejores, quizá más fáciles, solamente tú tendrás la forma de saberlo. Lo que sí es que te recuerdo que la práctica es lo único que hace que este tipo de ejercicios te sean más fáciles. Vamos a hacer la verificación de esta identidad trigonométrica haciendo uso de las identidades fundamentales. Como hemos indicado en videos anteriores, resulta conveniente trabajar en el lado más complicado de la ecuación. Es evidente que el lado izquierdo de la ecuación presenta una expresión más complicada que el lado derecho. Así que vamos a realizar las operaciones convenientes en el lado izquierdo para transformarla exactamente a una expresión idéntica a la que está del lado derecho. En el lado izquierdo podemos observar que tenemos funciones secante, tangente y función seno. Sin embargo, derivado de que el resultado al que debemos llegar se trata de una secante, podemos hacer uso de esta identidad fundamental para poder hacer la transformación de esta tangente a términos de la secante, que es con la que está relacionada. Así que si tenemos, por ejemplo, que 1 más la tangente al cuadrado del ángulo es igual a la secante al cuadrado del ángulo, podemos despejar la función tangente. Este 1 pasaría entonces a restar. Nos quedaría entonces que la tangente al cuadrado del ángulo sería igual a la secante al cuadrado del ángulo menos el 1. Así es que esta expresión, que es equivalente, la vamos a sustituir en este caso para intentar simplificar y acercarnos poco a poco a la función secante. Tendríamos entonces lo siguiente: secante al cubo de x, el primer término, menos secante de x multiplicado por la tangente al cuadrado, pero como ya vimos, este es igual a la secante al cuadrado del ángulo menos 1. Ahora bien, en el caso del denominador deberemos observar que tenemos un par de binomios conjugados de la forma a más b por a menos b, lo que nos deriva en el cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Si hacemos la asociación directa de este producto notable con nuestro caso, veremos que a sería justamente el número 1 y b sería la función seno. Así que si desarrollamos el producto indicado, tendríamos el cuadrado de la primera cantidad, es 1, al cuadrado es 1, menos el cuadrado de la segunda cantidad, esto nos daría seno al cuadrado de x, y esto continúa igualado a lo del lado derecho. Si avanzamos un poco en la simplificación de la expresión, en el caso del numerador tendríamos todavía por aquí la secante al cubo de x. Ahora será necesario efectuar el desarrollo de este producto indicado, multiplicando la secante primeramente por la secante al cuadrado y por el segundo término. Así que tendríamos menos por más, esto nos da menos por supuesto, secante de x por secante al cuadrado de x nos resulta en secante al cubo de x. En el siguiente producto, menos por menos nos da más, secante de x por 1 obviamente nos da secante de x. En lo que hace al denominador, podemos observar que esta expresión, utilizando la primera identidad pitagórica, podemos hacer una transformación de esto vinculado justamente con la función coseno. La idea es que como la función coseno se vincula con la función secante mediante esta expresión, tendríamos que hacer dos pasos en su transformación. Es decir, miren, si tenemos aquí la función de que seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1, si despejamos aquí la función coseno, podemos entonces notar que el coseno del ángulo será igual a 1, esta función seno pasaría justamente a restar, y podemos notar que esta expresión es justamente equivalente con la que tenemos en el denominador. Por eso es que podemos cambiar esta expresión justamente por el coseno al cuadrado del ángulo. En nuestro caso sería el coseno al cuadrado de x, y esto todavía continúa igualado a lo que está del lado derecho.
Si avanzamos en la simplificación, vemos claramente que la secante al cubo menos la secante al cubo de x se anulan entre sí. Por lo tanto, en el numerador solo nos quedaría la función secante de x. Y en el caso del denominador, tendremos en cuenta entonces esta simplificación que ya habíamos planteado anteriormente. Es decir, sabemos que la secante de x es igual a 1 sobre el coseno de x, de manera tal que podemos esta expresión replantearla simplemente poniendo ahora el coseno de x, que pasaría a multiplicar dividido justamente por 1 sobre la secante de x. Es decir, podemos reescribir esta función coseno en términos de la función secante, por supuesto respetando el hecho de que esta función coseno esté elevada al cuadrado, lo cual nos implicaría sencillamente dejar 1 sobre la secante elevada al cuadrado precisamente de x. Para continuar con la simplificación, sencillamente al numerador vamos a colocar aquí un 1 que nos permita realizar la ley de la herradura. Así que multiplicaríamos los dos extremos, secante por secante al cuadrado. Esto nos daría justamente secante al cubo de x. Y en el caso del denominador, 1 por 1, obviamente es 1, eso se quedaría pues como valor implícito, y lo cual por supuesto nos permite afirmar que este resultado, que es lo que teníamos del lado izquierdo, es exactamente idéntico a lo que está del lado derecho, por lo tanto esta identidad es correcta. Vamos ahora a verificar esta identidad trigonométrica de nueva cuenta haciendo uso de nuestras identidades fundamentales. Como tenemos aquí una suma de una fracción, vamos a realizar un procedimiento de simplificación primeramente de la fracción. Así que multiplicaremos en sentido diagonal de esta manera. Cuando multiplicamos cualquier cantidad por 1, obviamente el resultado será exactamente lo mismo, es decir, cotangente de x menos la cosecante de x. Ahora multiplicamos en sentido diagonal hacia arriba, y cuando multiplicamos algo por menos 1, queda sencillamente igual, pero con el signo cambiado. Nos va a quedar entonces menos la cosecante de x menos la cotangente de x. Y al multiplicar los denominadores vamos a dejar de momento implicada precisamente la operación mediante el uso de paréntesis. Tendríamos cosecante de x más la cotangente de x, que quedaría multiplicando a la cotangente de x menos la cosecante de x. Si avanzamos en la simplificación, vemos que en el caso del numerador, esta función cotangente con menos cotangente de x, entre ellas se nulifican, y en el caso de la cosecante, que ambas son negativas, nos van a quedar entonces finalmente menos 2 cosecante de x. En lo que hace al denominador, deberemos darnos cuenta que tenemos un par de binomios conjugados. Tenemos un par de la forma a más b por a menos b, donde esto nos resulta en el cuadrado de la cantidad que aparece en ambos paréntesis positiva, y menos el cuadrado de la cantidad que aparece en uno positivo y en uno negativo. Es importante hacer esta precisión porque aunque aquí estén en diferente orden, es evidente que la función que aparece en uno positivo y también en el segundo paréntesis positivo es la función cotangente, y la que aparece en uno positivo y uno negativo es la función cosecante. Así que siguiendo la norma del producto notable, tendríamos entonces que sería igual a la cotangente elevado al cuadrado de x menos la cosecante al cuadrado de x. Si avanzamos en la simplificación de la expresión, tendríamos menos entre más, nos va a quedar una fracción negativa. En el caso del numerador no tenemos posibilidades de modificar la cosecante de x. En el caso del denominador, para las funciones cotangente y cosecante, podemos notar que la tercera de las identidades pitagóricas nos las relaciona de manera directa. Es decir, podemos observar que si la cotangente al cuadrado del ángulo más 1 es igual a la cosecante al cuadrado del ángulo, podemos hacer un ajuste de esta manera para hacerla coincidir con esta expresión. Es decir, vamos a pasar la cosecante hacia este lado a restar, y el 1 también pasaría al otro lado a restar, lo cual nos llevaría a la siguiente expresión: cotangente al cuadrado de x menos
la cosecante al cuadrado de x, esto será justamente igual a menos 1. Y como habíamos mencionado, esta expresión se corresponde justamente con esta, por lo tanto podemos en lugar de esta expresión colocar aquí el menos 1 como resultado. Así que si simplificamos tendríamos una fracción menos, entre menos va a quedar una fracción positiva por supuesto, y en el caso del 2 lo vamos a dejar todavía de momento como parte del numerador, pero la cosecante la vamos a cambiar a través de esta expresión, precisamente es equivalente a 1 sobre seno, nos quedaría entonces en lugar de la cosecante 1 sobre el seno del ángulo, lo cual al hacer la multiplicación de manera directa en los productos tendríamos 2 por 1, 2 en el numerador y 1 por seno de x nos queda justamente seno de x y con esto acabamos exactamente de verificar que es correcto que lo que está del lado izquierdo se corresponde de manera idéntica a lo que está del lado derecho de esta identidad trigonométrica. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.